Así no hace falta grabarlo, no sé quién está grabando. No, para después. Si me faltó algo. Bien, creo que se va a escuchar más o menos bien porque trato de gritar. Bien, entonces, esto es muy importante porque en realidad no deja de ser, o sea, por un lado, la doctrina de la Corte, que emana de sus sentencias, es sumamente importante. Es más, hasta marca el camino de las decisiones jurídicas y hasta políticas, ¿no? Porque obviamente podríamos decir que el órgano más político del Poder Judicial es la Corte, sin duda. ¿Sí? De hecho, en otros países, Estados Unidos, los jueces de la Corte se eligen políticamente, hacen campañas y hasta fotos. Cosa que alguna vez alguno me preguntó, ¿estaría bien acá en este país? Y le digo, no, Argentina no está preparada para eso. O sea, lo del juicio por jurado yo le tengo medio recelo porque la sociedad somos muy extremistas, ¿no? O matamos a una persona o la condenamos rápidamente, entonces, digo, y menos pues la Corte, porque en realidad tenemos una cultura judicial muy distinta. Pero también es cierto lo que dijimos al principio. Si un juez de primera instancia, medio rebelde, dice, la Corte todavía la respeto, pero a mí no me identifica lo que dice. Y yo soy un juez y yo tengo el control difuso de la Constitución, es decir, que yo puedo determinar si está bien o está mal, por lo tanto, yo me voy a apartar del fallo de la Corte. En ese caso, en el cual abonaría la teoría que ustedes decían que no son obligatorias, ¿a ese juez lo pueden sancionar? No. Entonces quiere decir que, en principio, los fallos de la Corte no son obligatorios. ¿Sí? Lo que no significa que tampoco haya sido desacertada la respuesta de los que dijeron que sí es obligatorio. ¿Por qué? Porque la propia Corte, la Corte vieron es una persona, o sea, como si la Corte fuera una persona, es una persona con mucho temperamento, mucho carácter. O sea, que no se jode con eso. O sea, hubo cortes en las cuales no les importa nada el poder político del turno y dijeron una cosa, otros que fueron más amigas, pero siempre fue una persona de carácter, si la personificara como una persona. Y como es una persona de carácter, imaginémonos personificada en las madres de años atrás, en las cuales cuando uno decía, quiero ir a tal lado, no. ¿Por qué? Porque no. ¿Sí? Bueno, la Corte muchas veces en sus sentencias ha dicho, yo esto lo resolví. No me jodan. No resuelvan cosas distintas porque le hacen perder tiempo a las personas litigantes. Yo ya lo resolví varias veces. O sea que si ustedes, juez de primera instancia, quieren hacerle perder tiempo, bueno, sin problema, pero yo ya lo resolví. O sea que traten de adecuar sus sentencias a lo que yo digo. Esto no significa que puede ser sancionado, o sea, sería una tirada de oreja. Por eso mismo ustedes van a leer, porque va a llegar un momento que van a decir, pero pará, hay una contradicción lo que dice el profesor. Yo leo sentencia de primera instancia donde el juez dice, más allá de que yo opino totalmente distinto y dejo a salvo mi opinión, yo voy a resolver conforme lo dijo la Corte y por lo tanto voy a hacer lugar a este reclamo, más allá de que si yo tuviera que resolver con mis convicciones, diría que no. ¿Entienden que no? Quizás van a ver eso. Pero esto tiene que ver más que con una cuestión judicial, por una cuestión de economía procesal. Porque es decir, ¿para qué hacerle perder tiempo? Imaginemos un trabajador, un jubilado, el cual tiene poco tiempo de vida expectativa para ver satisfecho su crédito mediante un juicio. Ahí sí los jueces de primera instancia dicen, no, la jurisprudencia de la Corte es casi la fuente obligatoria más importante de derecho, porque si le hago perder 10 años de su vida a esta persona, capaz que no llega. Por lo tanto, si la Corte dijo que hay que hacer esto, listo. Por eso, en materia provisional, los fallos de la Corte son muy importantes. Han escuchado fallos de Tocobar, Padaro, o sea, Sánchez, Blanco, o sea, todos fallos importantes que determinan, por ejemplo, un derecho. En conclusión, o sea, si me preguntan a mí, ¿los fallos de la Corte son obligatorias? ¿O son obligatorias? No, pero sí. Sería la respuesta. O sea, sería bien ambiguo, ¿no? Respuesta sui generis, como pasa con. Sí. Sí, o sea, me queda la duda con la jurisprudencia plenaria y sentencia. Bueno, uno siempre piensa que la Corte como que tiene más peso, es la última palabra, en el caso de tomarla como no obligatoria, a diferencia de la. O sea, la jurisprudencia plenaria sí es obligatoria y no hay chance de que el juez se aparte.
A ver, la jurisprudencia de la Corte es como si en una reunión hubiera alguien que opina que tiene mucho más experiencia que todos. Entonces nos ponemos acá a decir, bueno, ¿qué opinan? ¿Qué hay que hacer? Y para mí hay que hacer esto, para mí que esto. Entonces queda la última palabra, porque siempre es la última palabra de la Corte, y dice, mire, yo por mi experiencia, yo haría esto. Y lo que pasa generalmente es que todo lo escucha y dice, y si él lo dice, o sea, es porque algo debe ser verdad, ¿no? Entonces, ahí es como escuchar a la persona. Lo que no significa que siempre tenga razón, ¿no? O sea, a todos les habrá pasado de que cuando eran chicos o chicas, sus padres les decían cosas que parecían verdades reveladas. Y cuando fueron grandes dijeron, ah, me engañó mi mamá, porque en realidad, o sea, tal cosa. Yo recuerdo, siempre cuento, que cuando somos 4 hermanos, y yo era el más complicado con la comida. No me gusta el pescado, no me gustaba el hígado. Entonces mi mamá tenía que cocinar para 4 y no podía hacer una comida especial para mí. Ya la hacía para mi papá, que es político. Entonces siempre mi mamá me quería engañar, me decía, es pollo cuando lo hacía eso, lluvia, es el día de hoy que no puedo soportar ni el dolor. Entonces mi mamá, estamos hablando de madres de antes, ¿no? Que tenían poca psicología, mucha disciplina, ¿no? O sea, no es que sentarte, bueno, en realidad es bueno. No, no, decía, vos vas a comer acá. Entonces siempre me decían, ¿sabés lo que te va a pasar? Te vas a casar con una mujer que no te va a cocinar y vas a comer mierda, me mi mamá. Así te enojada. Y vas a hacer la colimba y ¿sabes qué? Vas a comer lo que sea. Entonces yo viví todo el tiempo atemorizado. Asustado. Hice la colimba y me tocó en Aeroparque, Fuerza Aérea, tomar la comida de los oficiales. Entonces ya primero, es como vieron Pedro que le obligó a Jesús 3 veces, para acá por lo menos fueron 2. Yo digo, al final, yo esperaba que en la colimba iba a comer cualquier cosa y comía barba. Entonces yo ya le digo a mi hermano, me engañaste. Y después me casé con mi señora, que es no solo que cocina bárbaro, sino que cocina lo que yo le pido. Sí. Entonces yo dije, mamá, me engañaste. Pero bueno, por eso no siempre la Corte tiene razón y a veces hasta la propia Corte cambia de criterio, porque los que cambian son los integrantes. Bueno, muy bien. Sentado a ello, como diría Falló, vamos a ver principios. ¿Sí? Vamos a ver si podemos compartir pantalla y de paso a mí me sirve. Las ventanas abiertas. ¿Anda bien el Wi-Fi acá? Sí. No, digo, porque si alguno lo quiere seguir también por Zoom, lo puedo hacer y así ver las presentaciones. Digo, para no gastar. ¿Puede eso? ¿Ah, sí? No hay papel en el baño, ¿no? Nunca hubo papel en el Ah, ¿nunca hubo? Nunca hubo papel en los años. Eso no lo vamos a conquistar nunca. Ah, pero Wi-Fi tenemos. Claro. Bueno, algo es algo. Es que el Wi-Fi lo pueden usar todos y el papel higiénico lo tendríamos que usar en su casa. Estoy tratando de entrar, pero acá. Estoy perdido. Bueno, buenísimo. Si alguno se pudo conectar, puede verlo. Así escucharme yo mismo en exterior. Necesitaríamos ver quién está conectada. Paulina, Kremer y Granado, ¿no? Sí. No hay más. ¿Se dejó de escuchar o soy yo? Se dejó de escuchar, me parece. ¿Por qué? Ahora está bien.
Sí. Ahora sí. Ahora se escucha, ¿no? Sí, ahí. Me estoy escuchando a mí mismo. Bien. No hace falta que diga porque parezco Maradona. Saquen. Si quieren pueden sacarle el volumen. Era para ver una diapositiva, ¿no? Si pueden. Bueno, habla. Sí, ¿quién es? Ah, está bien. Estamos ahí, bajamos. Bien, ahí. Bueno, principios, ¿cuáles son los? O sea, ¿a qué llamamos principios del derecho? O sea, ¿a qué definimos principios del derecho? Como reglas, pautas básicas que hay que seguir. Muy bien, por eso. Vamos por ahí, o sea, como una guía, ¿no? Como algo que nos lleva de la mano, o por lo menos nos dice seguime, que no los voy a defraudar, por nuestro principio, para llegar a una protección de la persona que va a estar relacionada con el derecho al que se va a tratar cuando hablamos del principio. De hecho, ¿no les pasa a veces cuando tienen discusiones tipo filosóficas con otra persona que no están de acuerdo porque la persona piensa algo totalmente distinto y usted le dice, no, lo pasas ahí, lo pasas vos no tenés principios? O sea, cuando le dice, vos no tenés principios, sería casi un insulto, ¿no? ¿Qué le estamos diciendo a una persona que no tiene principios? Exactamente, vos no tenés principios, vos no tenés valores. O sea, como decía Groucho Marx, si no te gustan mis principios, tengo otros. Bueno, eso, pero bueno, eso, no tenés valores. O sea, no, vos no sabés lo que es bueno o malo. ¿Sí? Y por lo tanto, por eso vos estás opinando. Porque para vos es todo igual. Entonces, eso hasta podría ser un insulto, ¿no? Es una persona que no tiene principios, ¿no? O a veces, le pongo decir, ¿sabes lo que pasa? Mis principios son muy distintos a los tuyos. A mí, por ejemplo, podemos hablar de fútbol, Marcelo, a mí me gusta el buen juego. Y bueno, y después, bueno, no importa si pierdo por 5 goles, me gusta jugar bien, y otros dirán, bueno, no, yo prefiero ganar. Yo los Simeone, Bilardo, prefiero ganar. ¿Ya? Después evaluaremos si está bien o está mal una cosa en la otra, porque el reglamento dice que hay que ser mejor que el otro, nadie dice cómo. Ahora, en cuanto a los principios del derecho al trabajo, sí vamos a tener reglas básicas. Sí vamos a tener algunos valores que vamos a tener que seguir sí o sí para poder cumplimentar con esa relación jurídica. Estos principios, que vamos a enumerar ahora uno por uno, tienen cierta función. O sea, ¿para qué se llaman principios? O sea, ya dijimos, son ideas fuentes, generadoras, motivadoras, valores, pero ¿para qué sirven? Sí, tienen tres funciones principales. Esa sería la segunda. La primera es función informadora. Informadora, o sea, informadora, ¿por qué? Y sí, porque le va a decir al legislador, en base a los valores que tiene el derecho al trabajo, cuál es el camino a seguir para el dictado de norma. ¿Sí? Entonces, siguiendo los lineamientos de los principios del derecho al trabajo, el legislador tiene que dictar normas acordes a esos principios. No podrían apartarse. De hecho, ayer vimos que los principios del derecho al trabajo son fuente obligatoria de derecho. ¿Sí? Lo vimos en el último lugar de las fuentes formales. Esto quiere decir que una norma que contradice a un principio podría ser una norma que no sea válida. ¿Sí? Puede ser declarada inconstitucional o de alguna manera. O no aplicada por el juez porque no es una norma que vaya de la mano con el principio. Entonces, primero, informadora. La forma legislador, ¿cuál es el camino a seguir para el dictado de normas? Lo mismo pasa con la normativa o integradora, que sirve también para el juez, para aplicar algunas resoluciones en casos en los cuales las normas quizás no están del todo claras. ¿Sí? Hay veces que las normas dicen, pero si yo la leo, puede ser A o B la solución. Y A o B son distintas. ¿Qué solución le doy? Bueno, tengo que entender cuál es el espíritu de la norma, por decir así. Y el espíritu de la norma tiene que ver con el principio, por lo tanto, bueno,
si aplico el principio de derecho de trabajo, por ejemplo, en este caso aplicable, la solución va a ser A, no B. Porque esa es la que va de la mano. Y por último, la que tiene que ver con la interpretadora también, es en cuanto también a la aplicación de las normas de interpretación y más que nada también a la relación entre las partes, ¿sí? Entre las cuales las partes también tienen que actuar de buena fe y en base a lo que la norma quiso. ¿Sí? Esas serían las tres funciones principales. ¿Cuál es el primer principio que vamos a ver? Y según la mayoría de los autores, el más importante de todos. El principio protector. Es más, podemos concluir, o más que concluir, podemos establecer como parámetro preciso que siempre que se hable de derecho de trabajo, se habla de un derecho que ampara a una persona y parte integrante de esa relación. Es un derecho que va a proteger a una de las partes. O mejor dicho, es un derecho cuya normativa gira en torno a la protección de una de las partes acusas. Entonces, algunos dirán, ¿pero por qué es necesario proteger a una de las partes? Y no a las dos, o no a ninguna, porque una de las partes es la parte débil. Es decir, al momento de sentarse a negociar un contrato, porque en realidad el vínculo jurídico que une a las dos partes es un contrato, y en base a eso gira toda la normativa, al momento de sentarse a negociar un contrato, el trabajador, como dijimos, solo tiene libertad para entregar. Por lo tanto, como está entregando un valor muy grande, es como, vamos a protegerlo, vamos a unir. ¿Sí? Vamos a ponerle como una burbuja, ahora que se habla, de protección para que él no vaya desnudo al mismo. Porque si va desnudo, puede ser abusado. Bueno, eso no feo, ¿no? Sí. Pero bueno, es así. Si va desnudo, se puede caer en los abusos. Dice, no, bueno, vamos a vestir, vamos a protegernos. Antibalas, sí, barbijo, o sea, cosas para proteger. De eso se trata el concepto. Una de las partes es la parte débil y por lo tanto hay que protegerla. De hecho, si leen el 14 bis, van a darse cuenta que el 14 bis empieza el trabajo en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, a saber, la libertad. O sea que el 14 bis ya está introduciendo la posibilidad, o mejor dicho, esta situación de necesidad de protección, más allá que dice trabajo, en realidad se habla del trabajador. ¿Sí? Porque lo que se quiere proteger no es el trabajo, sino el trabajador. Este principio protectorio tiene tres reglas de aplicación. ¿Sí? Indubio pro operario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Recuerden que esto se lo voy a mandar, ¿no? Porque están matando siguiéndolo. Pero acá está, ese PDF se lo voy a mandar, así que no se vuelvan locos y locas. Además de que está grabado, o sea que pueden tranquilamente relajarse y, bueno, escuchen bien. Bien, la primera, ¿alguna pregunta? No. Si alguno tiene abierto el chat y ve que hay alguna pregunta de alguna fiesta online, me avisa, ¿no? Porque, Se pueden desmutear. ¿eh? Se pueden desmutear. Ah, también se pueden desmutear, pero bueno. Igual no sé si con Natalia es decirle. No, está bien, en medio populario estamos. Ahí estamos bien. Sí. Tres reglas de aplicación. Está bien, aplicación. Sí, sí. Ah, Yo en la casa ayer. bueno, es el wifi de acá. Toda la clase la misma de A ver, ahora. Sí, eso es también. No puede ser que sea el internet. Igual estamos con el internet de acá también. Por eso. Ayer a mí me pasó que yo vi toda la clase con una sola diapositiva. ¿No? Sí, La corrieron, yo vi solo una. Sí. Bueno, se lo vamos a pasar de todos modos, ¿no? Tampoco Bueno, se estresen. pero bueno, entonces no También va a quedar grabado. están viendo lo que yo estoy viendo. Así, A ver si dejo de compartir y comparto de vuelta. Ahora ya no ven nada, ¿no? No. Bien. De vuelta. La otra que queda es. ¿Será que
PowerPoint es más pesado. Ahí sí. Ahí sí, Sí, principio protector. en la segunda. Lo dejo así, a ver si queda medio, bueno, muy... Ahora, Sí. en vez de hacerlo full pantalla. Bueno, tres reglas de aplicación. Indubio properario, la norma más favorable y la condición más beneficiosa. Que parecen muy similares las tres, pero son distintas. O por lo menos se aplica sobre distintos aspectos de estas reglas de aplicación. Dentro del principio protectorio hay tres reglas de aplicación del principio protectorio. La pregunta dice, bueno, está bien, ¿y cómo se plasma en la realidad la protección al trabajador? Bueno, con estas tres reglas de aplicación. La primera es indubio properario. Y si ustedes vieron derecho penal, les suena, ¿no? Indubio properario, bueno, pero tiene otra arista. Indubio properario significa que en caso de duda en la interpretación de una norma, estamos hablando de una norma, ¿no? El juez tiene que resolver un caso. Y tiene una norma aplicable. Y la lee y no la entiende. Dice, no, para mí puede ser A o B. Bueno, la leo de vuelta. A o B. Lo llama el secretario. Dice, ¿vos qué entendés? B o C. Lo llama el secretario y dice, no, para mí es H. Entonces, bueno, el juez dice, bueno, pero yo soy el juez, yo soy el que tengo que decidir, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, yo le leo de vuelta y puede ser A o B, entonces, recuerdo de la facultad, bueno, si fuera juez laboral no tendría que hacer este razonamiento, dice, bueno, el principio indubio properario dice que en caso de duda, igual la duda tiene que ser insuperable, ¿no? En caso de duda, en cuanto a la interpretación o el alcance de una norma, o la apreciación de la prueba también, lo vamos a ver, tiene que resolver conforme la resolución más favorable del trabajador. O sea, si interpretando la norma es A o B, para decir cuál es más favorable al trabajador. Ah, listo, vamos por A. Es por ahí, ¿no? Como dice el juez. Es por ahí. Es por ahí. Es por ahí. Perfecto. Entonces, recuerda, indubio properario es cuando la duda es sobre la interpretación de una norma o también la apreciación de la prueba. Esto es la segunda parte de esta reglamentación. ¿Quieres contar eso? Bien. ¿Cómo puede pasar que tenga duda en la apreciación de la prueba? Bueno, imaginemos que en un juicio laboral, testigo directo, ¿no? El empleador dice, el trabajador fue encontrado robando y por eso lo despidió. El trabajador dice, es mentira, a mí me inventaron, me hicieron una cama para despedir. Entonces, y hizo un juicio laboral y dice, no es mentira la causa que inventó el trabajador, el empleador, porque yo nunca fui encontrado robando, no hay denuncia penal, no hay cámaras. El empleador dice, sí, es verdad que no hay cámaras, no hay denuncia penal, pues no está saliendo. Pero sí fue encontrado robando y hay testigos. Entonces, cada una de las partes presenta 5 testigos. Los 5 testigos del empleador dicen, sí, lo vi robando. Los 5 testigos del trabajador dicen, en la hora y el momento que dice que estaba robando, estaba conmigo y no estaba robando. Esto significa que técnicamente hay un empate, ¿no? Las 5 testigos, más que las otras pruebas, ¿no? Pero hay un empate, 5 contra 5. Bueno, en este caso, como no hay posibilidad ni de juegos penales ni de gol de oro, el gol de oro sería para el trabajador. O sea, dice, bueno, si hay empate, o sea, tienen que decidir conforme a la resolución que más favorezca al trabajador. En este caso, voy a hacer lugar a la demanda soberana. ¿Sí? Siempre y cuando, repito, esta duda tiene que ser insuperable. Tiene que ser una dudita. No es que, no sé, lo que tiene que ser algo de que es esta u esta. Hay 50 y 50. No es que hay más posibles. Lo que es cierto es que muchas veces los juicios se resuelven, o sea, no hay unanimidad en la prueba. O sea, es muy difícil que en un caso toda la prueba favorezca a una de las partes. Yo creo que en ningún proceso. Y puede ser que muchas veces el juez tenga dudas. Y bueno, hay 2 testigos que dijeron una cosa, bastante bueno, pero hay 3 testigos del otro que dijeron otra cosa y son más o menos buenos. O sea, sería 3 contra 2. Pero en realidad puede ser que los testigos sean 2 sean mucho más creíbles que los 3
Entonces, ¿qué es lo que hace generalmente los jueces? Es como que resaltan más la prueba que va a favorecer a su resolución, no hace lugar a la prueba, ¿entiendes? Entonces, es una técnica claro, pero porque sería medio hasta cínico decirle a la parte que va a perder, estuviste cerca. Si el segundo, tercer testigo hubiera dicho una letra más, ganaba. Pero bueno, ahí sería muy feo. Imagínense cómo el abogado le explica al cliente, no, tú no cerca, tenés que pagar $1.000.000. No, estaba re loco, me acuerdo. Sí, no, bueno, eso es lo que muchas veces se dice. No, la culpa es el juzgado después, el delito. O sea, no, la justicia, bueno, el presidente, la presidenta, bueno. Pero bueno, por eso mismo lo que se hace generalmente, más sano es decir, bueno, los testigos de la parte actora fueron contestes y acreditaron fehacientemente su postura, no así los de la demandada, y yo casi ni los nombro, no más allá. No hace falta. En todo caso, como la parte que tiene aplicar el recurso, puede apelar y puede ser la Cámara la que revise y diga todo lo contrario. No, en realidad para mí los testigos buenos eran los de la demandada y no los otros. ¿Sí? Pero bueno, volvamos a principio. Esa primera regla. La segunda regla es de la norma más favorable. ¿Cuál es la norma más, cuál es esta regla? ¿Cómo se aplica? En este caso, también partimos de una duda insuperable. Pero acá la duda es respecto de la aplicación de varias normas. Eso quiere decir, tenemos 2 o 3 normas aplicables al caso y tenemos que resolver cuál aplicar. Ustedes me dirán, ¿cómo puede ser posible esto? Porque puede ser que tengamos la ley de contrato de trabajo, tengamos un estatuto profesional y tengamos el convenio colectivo de trabajo de la actividad. Y las 3 dicen cosas distintas respecto de algo. Entonces yo tengo que resolver cuál aplicar. ¿Qué es lo que dice esta regla? Yo tengo que aplicar la norma más favorable. Y hablamos de norma porque el convenio colectivo de trabajo no es ley, pero sí es una norma, ¿no? Norma en sentido general que genera derechos y obligaciones. Ahora, hay varias formas de aplicar esta regla de aplicación de la norma más favorable. Hay 3. Una es la que se llama teoría de atomización, en la cual si yo tengo 3 normas, Sí, yo no casi tampoco. si yo tengo 3 normas, yo saco un pedacito de cada una de las normas y hago un Frankenstein legal. Digo, bueno, el primer artículo, beneficio, el segundo, más o menos de una norma, así hago una especie de engendro. ¿Pero Y se va eso a lo reír? ¿sí? Sí, ¿no? Vale. A ver, diga. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso, estoy aplicando la teoría atomización. La otra es la de, o también atomista o acumulación, porque acá le puse como acumulación. La segunda forma de aplicar esta norma, de esta regla de aplicación del principio productorio, es la de conglobamiento. Cuando hablamos de conglobamiento, lo que tengo que hacer es el análisis de la norma en su conjunto. Entonces leo la primera norma en su conjunto, leo la segunda, leo la tercera, y veo que una de las 3 es la más beneficiosa en su conjunto, tengo que aplicar eso. No me queda otra. Es decir, agarro 10 artículos de acá. ¿Cuántos favorecen? 8. Esta, 7, esta, 9. Por tanto, esta es la más beneficiosa, más allá de que hay algunos artículos que sean mejores en otros normas. Tengo que aplicar la norma a su conjunto. Y la tercera regla, que es la que se aplica en nuestro país y es la que ustedes tienen que saber, y por suerte, hasta diría que es más fácil de entender, es la que se llama conglobamiento por institución. Lo que tenemos que definir o aprender es qué es una institución de derecho, ¿no? Porque siempre se habla de instituciones, ¿vieron? Cuando se habla de que se están afectando las instituciones, se está hablando de otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de instituciones de derecho, ¿quién dijo? Cuando hablamos de instituciones de derecho, yo creo que la mayoría tiene una idea. Creo que no les pasa a veces que entienden el concepto pero no saben cómo explicarlo. Entonces, ¿cómo les explico? O sea, esto, bueno, pero yo entiendo, ¿no? Pero bueno. A mí también me pasó que
y cuando empecé a estudiar, cuando empecé a dar clases, decía cómo elijo una manera fácil de transmitirlo, porque en realidad yo puedo decir toda la teoría, agarrar un libro, un tratado, decírselo y es como que estaba hablando de teorema de Pitágoras a un alumno del segundo año, una cosa así, o segundo grado, ¿no? Entonces busqué y encontré una definición del doctor Adrián Goldín, titular de cátedra acá, un genio también, ha escrito varios libros, también un manual, y que él decía que la institución de derecho es la unidad mínima en la que se puede reducir una norma sin que pierda sentido por sí misma. No sé si lo voy a repetir de vuelta igual. ¿No? Si alguno lo anotó, me lo repite. Yo tengo un problema, que yo digo una cosa y después tengo que decirlo, no, pero usted no dijo eso. ¿Alguno lo anotó así tal cual? Borrador no hay. Lo único. Tranquila. Es la unidad mínima que se puede reducir a una norma. Sí, yo no sé lo mismo, hasta ahí llegué. Sin que pierda. ¿Qué palabra dice? Sin que pierda sentido, pero no dije sentido, siempre pasa lo mismo. ¿Eh? Ah, bueno, entonces sí que pierda sentido por sí misma. Eso es. Muy bien. Entonces, es la unidad mínima que se puede reducir una norma sin que pierda sentido por sí misma. Perfecto. Bueno, lo pude decir dos veces. Igual con ayuda de los amigos. Entonces, ahora que entendemos, porque ahora dijimos la definición, bueno, pero para, ¿cómo lo transformamos en la realidad? Y yo les pregunto, ustedes imagínense un abogado cuando tiene que hacer una consulta, cuando recién empieza, ¿no? No estamos hablando de un abogado que ya tiene años y años y que de repente hace una consulta y ya de memoria sabe la respuesta. Pero imaginemos ahora, ¿no? Que de repente ustedes se reciben y viene un cliente del estudio y le hace una consulta sobre sucesión. Entonces ustedes de alguna manera dicen, bueno, un segundito, bueno, sé qué, ya vengo. Creo que dejé el agua prendida. Entonces ustedes dicen, tengo 5 minutos para responder acá, no tengo ni idea. O sea, tipo, o sea, una pregunta así tipo rápida, ¿no? En una sucesión, si hay una esposa y los hijos, ¿en qué porcentaje hereda la mujer los bienes comunes, no los propios y los hijos? Y bueno, una cosa así, digo que he dicho, no, pero en realidad son iguales, no son como esto. Bueno, que de hecho yo mucho tiempo pensaba que era igual y en realidad no. Entonces ustedes, si tienen 5 minutos y tienen un código civil comercial, ustedes, gracias a esto, de que existen instituciones, tienen la posibilidad de ir directamente al capítulo donde dice sucesiones y encontrar la respuesta. Porque si ustedes tuvieran que agarrar el artículo 1, 2, 3, o sea, aprender todo, ya está. En cambio, o sea, se supone que ustedes saben, pero aún si no tuvieran tanto dominio, si ustedes necesitan una respuesta a algo, ustedes solamente pueden agarrar el capítulo del que trata. Si nos vamos al derecho laboral y alguien le dijera, así también por la calle, discúlpeme, usted que tiene cara de abogado o abogada, y encima que está cursando el curso de verano laboral, ¿cuántos días me corresponde de vacaciones si yo tengo 4 años de antigüedad? Entonces, imagínense que ustedes no lo saben, un segundito, entonces voy a la ley de trabajo, entonces no hace falta artículo 1, definición, orígenes, esto, el otro, principio protectorio, ¿no? Directamente voy al capítulo de descansos o vacaciones y ahí veo. Y ahí encuentro, por suerte, rápidamente, que un trabajador que tiene menos de 5 años de antigüedad le corresponden 14 días corridos por tanto días. ¿Entienden? Entonces, a eso se le llama institución. ¿Sí? A la unidad mínima en que se reduce una norma sin que tenga sentido por sí misma. Es decir, que yo lo puedo leer, todo ese capítulo, o sea, pueden ser varios artículos, pueden ser varias secciones, pero yo lo puedo leer y puedo entenderlo tranquilamente sin necesidad de tener que saber o aprender los principios, las fuentes. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de norma más favorable en cuanto a aplicación, lo que hace el juez es comparar instituciones. ¿Sí? Imaginemos un reclamo de un trabajador y dice, a mí me corresponden tantos días de vacaciones y me están dando menos. Y a su vez me corresponde tantos días de licencia por estudio y me están dando menos. Y eso se plasma en un reclamo judicial. Y el juez dice, bueno, a esta persona se le aplica la ley de contrato de trabajo,
un estatuto especial y un convenio colectivo de trabajo. Entonces tenemos lo que tiene que ver con vacaciones y con licencias, ¿no? Vacaciones, licencias. Entonces ahí vemos que a esta persona le corresponden, según ley de contrato de trabajo, 14 días, por ley de contrato de trabajo 2 días, y acá tiene 15, acá tiene 3, acá tiene 14, y acá tiene 4. Entonces yo tengo que elegir, bueno, respecto del primer reclamo, que era las vacaciones, cuánto le corresponden, yo comparo, y en realidad el estatuto es el más beneficioso. Por lo tanto, esta institución, vacaciones, voy a aplicar la institución del estatuto. En cambio, la licencia por estudio, veo que la ley de contrato de trabajo me da 2, el estatuto 3, pero el convenio 4. Por lo tanto, en este caso voy a elegir este. ¿Entiendes? Esa es la comparación de la norma, o sea, la regla de aplicación de la norma favorable por institución. Compara institución. Y ahí aplico la más beneficiosa. Estamos viendo, según esta regla de aplicación, algo que no habíamos mencionado cuando hablamos de fuentes. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de un orden jerárquico. ¿Sí? Hablamos de una pirámide en el cual la Constitución Nacional estaba delante de todo, arriba de todo. Y decíamos que las normas de nivel jerárquico inferior debían respetar la Constitución, porque si no serían normas inconstitucionales. Ahora, según lo que estamos viendo acá, uno puede decir, pero esto no contradice esto. O sea, si yo acá aplico una norma de nivel inferior por sobre la de nivel superior, ¿no sería una contradicción? Que ahora no vamos a responder, ¿no? En principio sería que no, parecería que no, porque parece el sí. Pero es algo típico del derecho de trabajo, de que puede haber normas que sean de nivel inferior respecto de otras, pero sean obligatorias, o sea, sean más obligatorias que las otras. O sea, sean de aplicación obligatoria respecto o sobre las del nivel superior. La tercera regla de aplicación es la de... Sí. Eso porque a veces, cuando en el convenio colectivo de trabajo, hay, o en un decreto, hay, no sé, cierta norma que está ahí y no está, no sé, en un rango superior, entonces se aplica en lo que dice el decreto y no lo que dice el convenio. Eso puede ser un ejemplo, pero puede ser que en este caso sí que una norma superior diga 14 días y una norma inferior diga 16 días. O sea, en otra rama del derecho diría una resolución puede modificar el Código Civil. No, dirían, no. Está loco. O sea, si dice que está loco. El Código Civil es el Código Civil Comercial, o el derecho civil es la madre de todos los derechos, ¿no? Pero bueno. Pero en este caso parecería que sí, una norma inferior puede ser aplicada por sobre una norma. Ahora vamos a explicar cuando terminemos de ver los principios por qué. Igual no estaría respaldada por el 14 bis, por ejemplo, en ese sentido. O sea, tiene un respaldo porque si no, no está diciendo esto. Pero ahora vamos a ver bien exactamente por qué. Y tiene que ver con el 14 bis. Y tiene que ver con lo que estamos viendo al principio del texto. Se aplica aunque sea menor, siempre por la norma conjunto, no por artículo. ¿Cómo? Claro, no puedo tomar que favorece el artículo de la ley de primera, el artículo que... No. O sea, siempre por norma Todo el general. conjunto de la Pero, institución. claro, ahí son 2 o 3 asuntos, digamos, pero en este momento más favorable. Exactamente. Siempre la institución. Claro. Bien. Sí. Y en ese caso que se dijo que son 15 días de vacaciones, ¿todas las instituciones al rango profesional o la parte que se redujo de, como dice que son 15 días de vacaciones? O sea, solo comparamos instituciones. Claro, Por eso las instituciones en todo. La institución es la parte del articulado de la ley de trabajo que solo se refiere a vacaciones. Y acá hay una parte del articulado que solo se refiere a vacaciones y acá lo mismo. Entonces comparo, ¿cuál beneficia más al trabajador? En este caso esta, por lo tanto aplico esta por sobre las demás. Y acá lo mismo. Es más, puede ser que una norma de nivel inferior a la ley de trabajo no regule nada de vacaciones.
Porque digan, no necesito porque en realidad yo me voy a referir a la ley contra la droga, por lo tanto, acá no hay nada que comparar. Pero puede ser que, ahora vamos a ver por qué, que cuanto más inferior es la norma, más beneficiosa al trabajador es. O sea, cuanto menos jerarquía tiene, más beneficio. Sí. Entonces se prevalece siempre el diluvio europeo. El diluvio properario, derecho penal no lo hago, sino... Por supuesto. Pero acordate que el indubio properario es respecto de la aplicación de una norma o la apreciación de la prueba. Acá estamos hablando de la norma más favorable. O sea, ¿cuál es la norma que más beneficia al trabajador? Y así lo hacemos por institución. O sea que, como se están dando cuenta después de estas dos reglas de aplicaciones, ahora entiendo, el derecho al trabajo es recontra benefactor al trabajador. O sea, siempre, ante cualquier cosa que pasa, beneficiamos al trabajador. Sí, es verdad, pero tiene su razón de ser. Acuérdense que el trabajador, como dijimos, tiene solo libertad para negociar. Por lo tanto, está bien que se lo proteja. ¿Sí? Porque en realidad el empleador no necesita ser protegido, porque él tiene sus derechos y ya está. O sea, si quiere renunciarlo, lo puede hacer. Cosa que ahora vamos a ver que el trabajador no. ¿Bien? ¿Se entendió esto? Y la última regla, que es capaz la más complicada, es la llamada condición más beneficiosa. La condición más beneficiosa establece de que si en un contrato de trabajo dos partes, trabajador y empleador, celebraron un acuerdo con ciertas pautas, respetando los parámetros de un convenio colectivo de trabajo. Imaginemos que el convenio colectivo de trabajo decía que el trabajador le correspondía una jornada de 7 horas y no de 8. Y 16 días de vacaciones, y después se multiplicaba por 2 cada vez que tenía una actividad de 5 años. Y en base a esa normativa, convenio colectivo de trabajo, sobre el contrato, si el día de mañana ese convenio colectivo de trabajo se deja sin efecto, porque como es un contrato, ese contrato puede ser dejado sin efecto por las partes, tranquilamente, ya sea porque la actividad cambió, porque el sindicato desapareció por X motivo, o pueden ser modificadas las condiciones de ese convenio colectivo de trabajo, y desaparecen esas pautas que daban la obligatoriedad del contrato, es decir, que ya no existe en el convenio colectivo de trabajo la posibilidad de que el trabajador trabaje 7 horas, le paguen por 8, y que tenga 16 días de vacaciones, me van siguiendo, ¿no? El empleador no puede modificar el contrato aduciendo de que ya no hay una norma obligatoria. ¿Entienden? ¿Qué es lo que aduciría el empleador? Mirá, yo a vos te contraté por 7 horas y con 16 días de vacaciones porque el convenio colectivo de trabajo a mí me obligaba. Yo no podía contratarte por 8 porque estaba contradiciendo el convenio colectivo de trabajo y eso es obligatorio. Ahora ya no existe más esa norma. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer el trabajo. A lo que el trabajador, haciendo aplicación de esta norma, dice, no, en base a la condición más beneficiosa, vos no podés modificarme, más allá de que hayan desaparecido las razones por las cuales se tornó obligatoria mi jornada de 7 horas. ¿Entienden? Es un derecho adquirido, principio de progresividad, pero no todo es absoluto en este país. Hay veces que, por acciones sindicales, por X motivos, se han producido estas situaciones y en realidad hasta hay fallos que han tolerado. A veces invocando, por ejemplo, razones económicas, diciendo, bueno, la empresa en este momento hay crisis y por lo tanto la empresa no puede mantener un salario por 7 horas cuando necesita 8 porque ya no hay convenio y por lo tanto es cuestionable. O sea, no es una regla tan estricta como las otras dos anteriores, pero en principio yo, si fuera abogado trabajador, diría lo que dijiste vos, derecho adquirido, principio de progresividad y condición más beneficiosa, y por lo tanto no me pueden modificar las condiciones. ¿Sí? Lo que va a decir el empleador es que en realidad, si no hubiera sido por el convenio, él le hubiera hecho trabajar 8 horas y ahora como no existe el convenio, puede transformar. ¿Sí? Sería cuestión de que después lo resuelva. Entonces debería resolver en favor del trabajador, pero bueno, nada es absoluto en este país. Bien, otro principio. Siguen pasando las fórmulas, ¿no?
El principio de irrenunciabilidad, segundo principio importante, que hasta diría que cuando algún amigo, amiga, pariente alguna vez les pregunte algo a ustedes sobre derecho de trabajo, respecto de, ¿el empleador puede tal cosa? ¿Me pueden hacer esto? Ustedes siempre digan, partamos del principio de irrenunciabilidad. Esto significa que los derechos derivados de la celebración de un contrato de trabajo por parte del trabajador son irrenunciables. Y cuando hablamos de irrenunciables significa que ni siquiera, si él quiere, puede renunciar. Ni siquiera el trabajador con intención. Digo, yo quiero renunciar a mi derecho. No puede. ¿Pero por qué? Y porque la ley entiende que vos no estás capacitado como para razonar que eso es un acto válido. O sea, esto es el sumum de la protección, ¿no? Es decir, te voy a proteger tanto de que yo no te voy a dejar renunciar a un derecho. O sea, tipo, no puedes. Esto quiere decir que por más que estés durante muchos años cobrando un salario inferior al mínimo, siempre vas a tener derecho a reclamar el derecho el salario que es para vos. Hay límites, ¿no? Obviamente, ahora vamos a ver. Pero esto significa que los derechos del trabajador derivados del contrato de trabajo son irrenunciables. ¿Sí? El derecho a la jornada máxima, el derecho a las vacaciones mínimas, al descanso, al salario mínimo, a todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. Ahora, ¿es absoluto? No. Como muchos principios tienen sus excepciones, pero son lógicas. La primera excepción al principio de renunciabilidad es la renuncia al empleo. Es decir, si el trabajador renuncia al empleo en forma voluntaria, ya está, a partir de la renuncia a la extinción del contrato, ya no va a tener más derechos que deriven del contrato porque ya no va a haber más contrato. Lo que no significa que no nazcan con la extinción del contrato otros derechos. La posibilidad de una indemnización o liquidación final, si es renuncia, en realidad sería liquidación final, el certificado de trabajo, la posibilidad de reclamar aportes y contribuciones si no se hicieron durante la vida laboral, o sea, otros derechos, pero que no son los mismos que tenía hasta el momento en que el contrato de trabajo existía. ¿Sí? Antes tenía el derecho a que le den trabajo, a que le paguen salario, ahora tiene el derecho que derivan de la extinción. Esto significa que primera excepción al principio de renunciabilidad es la renuncia al empleo. La segunda es algo que tiene que ver con un acuerdo de partes. Es decir, las partes pueden llegar a un acuerdo para extinguir el vínculo y se llama conciliación o transacción. En realidad, la transacción es un concepto que tiene que ver con cuando las partes se dan prestaciones recíprocas y cancelan deuda. Que en realidad no sería casi este caso, pero se utiliza también esta palabra transacción. Está más bien, es más adecuada la palabra conciliación. Y en realidad, conciliación, a diferencia de lo que pasa con las mediaciones, en la conciliación sí hay derechos litigiosos y económicos, en la mediación no necesariamente hay derechos económicos, ¿no? Un régimen de visitas no tiene que ver con algo de dinero. En cambio, en una conciliación laboral, sí. Lo que se va a resolver es que el empleador no va a tener que pagar salario o una indemnización para finalizar o no, y ahí es un acuerdo. Y no es lo mismo que un acuerdo conciliatorio una vez extinguido el vínculo, ¿no? Porque ya estamos hablando de que hay otras cosas. Se puede hacer un acuerdo de rescisión contractual y después llegar a una conciliación en el cual esos derechos que yo tenía de reclamación, ¿está bien dicho? Reclamación. A veces invento palabras, me encanta, parezco bien duro, ¿no? Esa posibilidad de reclamar indemnizaciones, bueno, yo me siento con el empleador y él me dice, mira, no, para mí no te debo nada, pero te ofrezco 5. No, y bueno, y esto, una vez que se plasma en un acta y se homologa, ahí se termina, y ya el trabajador no tiene derecho a reclamar nada, y el empleador no le debe nada. Pero una mediación, por ejemplo, de mala praxis no sería como una conciliación también. Sí, o sea, no necesariamente en una mediación hay derechos económicos, en una conciliación siempre. Eso es lo que yo digo. Igual, claro, sí. Me metí en un terreno porque yo de derecho civil no soy tanto, aparte que yo estudié con el Código Civil. Pero bueno, yo creo que esa es una diferencia. Porque, y es tan así la situación de
discuten derechos económicos, que a nuestro cliente, a nuestro futuro cliente, trabajador o trabajadora, hay que decirle, mirá que esto es cuestión de plata. A veces el trabajador o trabajadora está tan enojado, tan ofuscado, tiene tanta carga emotiva, que en realidad dice, doctora, yo quiero cobrar lo que me corresponde. Bueno, eso es muy ambiguo, pero lo que me corresponda, en realidad va a ser lo que me puede sentir. No es tan sencillo. No importa, mira, va a pasar, no me importa tanto el monto, yo quiero que el empleador pague. Sí, pero hay que explicarle ahí, pero mire que después no lo va a condenar a él, el empleador. O sea, lo va a condenar a pagar plata. Es más, hasta puede pagar plata y ratificar que estuvo bien lo que hizo. Y eso va a ser peor. Bueno, entonces, tener en cuenta que es cuestión de plata. A veces es complicado, ¿no? Uno, el cliente cuando va a la conciliación, va con un monto que capaz el abogado le pasó, dice, vamos a reclamar 100.000. Y si después vemos, pero les puedo asegurar, y esto se van a acordar de mí, si pasa, el cliente, a partir de que usted eligió un monto, se enamoró de ese monto, no se bajó para nada, no dijo, no escuchó la segunda parte, dice, vamos a pedir eso, mirá que es mucho, ¿no? Después vemos, mirá que vamos a tener que bajar. No, no solo que se enamoró de ese monto, sino que reunión familiar, y vamos a pedir 100.000 pesos. Me parece poco, pero está bien, bueno, con 100.000 pesos ya cambiamos la ladera, esto, lo otro. Entonces llega el momento de la conciliación, obviamente, le damos 100.000 pesos, abogado al empleador y dice, no, yo no ofrezco nada, como mucho 20.000. Entonces, capaz que 50.000 es un buen acuerdo, porque 100.000 es los juicios, 5 años, con interés histórico, una buena sala, bueno, y en realidad 50.000 pesos ahora y no dentro de 6 años está bien, pero ¿cómo hacerle entender al cliente que tiene que bajar a la mitad? Entonces, mi recomendación, bueno, me estoy yendo demasiado, ¿no? Mi recomendación es no decirle un monto, decirle un monto muy bajo, o decirle no. Fíjate que, o sea, que es mucho mejor, hasta, le digo esto, y acá cierro la idea, es mucho más fácil cobrar un horario con un cliente satisfecho que una enojada. Porque si un día vaya y dice, encima le tengo que robar el 20%, no, el 50%. Para último, el 20% de la vida, claro, Igual, no, pero ahora con dos compañías está complicado, ¿no? ¿Cómo hacer para? Pero igual, en general, en un 90% de los casos en las conciliaciones, nadie queda satisfecho. El empleador y el trabajador. Porque a veces el trabajador dice, y yo acabo acá, sí, pero el trabajador capaz que dice, podría haber sacado más, y el empleador podría haberle ofrecido menos, ¿no? Terminado acordando, imagínense, en una conciliación común, uno pide mucho más de lo que acepta cobrar y el otro ofrece mucho menos de lo que puede llegar a cobrar. Entonces, ahí, las compañías de seguro pasan lo mismo. Las compañías de seguro le dicen, no sé, para cubrir este daño tenés 100.000 pesos. Perfecto, llega a la audiencia de fundación y dice, tengo 20.000. No, 20.000, 30, hasta 40, bueno, déjame llamar a las prendas, mentira, no llama a nadie. Bueno, 60.000, y si esos 40.000 que dejaron de cobrar, bueno, entonces, bueno, volvamos porque Pero igual la parte de la conciliación se tarda mucho menos, ¿no? O sea, el tiempo necesario es menor que... nada. Puede ser en 3 meses, como mucho, que la persona ya cobre. A mí me estafaron entonces. A mí me tuvieron un año dando vuelta. El abogado. Y yo le tenía que hablar todos los días para ver si se movía. Me decía, no, es por la pandemia. No sé cómo habrán sido los tiempos igual, pero cobré el año pasado, a mitad de año, y pasó exactamente un año desde que yo le mandé el primer. Igual cada situación es especial, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de lo ideal y lo no ideal, porque en realidad esto puede ser 3 meses y en realidad puede ser un año por el motivo, no sé, por lo que sea, Claro. ¿no? Pero bueno, porque a veces también el abogado de la otra parte también hace lo posible para ganar más tiempo, ¿no? Claro, sí, O sí. sea, nosotros en el ejemplo, en el edificio que tenemos, cuando nosotros compramos hace 2 años, heredamos un juicio de y claro, cuando muy mal asesorado, la dictadura, bueno, me traían que pagar seguro. Claro, ahora voy a pagar y hay muchos que no van a pagar. Bueno, vamos a tratar de ir ganando tiempo, no queremos pagar, pero ahora no tenemos plata. Ganamos tiempo para tratar de hacer fácil. Sí. Menos duda que
la doy en a cada un año al trabajador, es como que no es la misma plata. Eso se pacta, de acuerdo. Ah. Hay o intereses o cláusula penal, en el cual se pacta no solo el interés, o sea, vos podés pactar, no sé, de 100.000 pesos, 3 cuotas, 2 de 30 y una de 40, pero a cada cuota se le agrega un interés. Eso se pacta en acuerdo. Y en el caso de que no cumpla, se le agrega un interés o cláusula penal. Eso tranquilamente. ¿Sí? Lo que pasa es que nunca el interés va A cubrir la a cubrir la inflación. inflación. Esto pasa que a veces hay que analizar qué me conviene si esperar un juicio de 6 años, todo el caso específico, y también se cliente que sí, ¿no? Porque acá el cliente dice, yo quiero seguir adelante con el juicio, chao, pero ¿qué me conviene? Una posibilidad de cobrar 200.000 acá 6 años o 100.000 ahora en cuota. Entonces uno dice, bueno, prefiero ahora sacar uno encima, cobrar seguro y no esperar 6 años que condene y capaz que la persona existe. Bueno, Argentina. O capaz que el interés no llega a cubrir. Sí. Esto especializa, bueno, yo no soy muy ducho en esas cosas, pero conozco gente que dice, mira, si vos pones 100.000 pesos de acá 6 años estando, entonces significa que te conviene cobrar ahora y no de acá 6 años. Pero bueno, uno nunca sabe en este país. Otras excepciones del principio de irrenunciabilidad, la prescripción. La prescripción tiene que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. Y que el paso del tiempo hace perder, ¿qué cosa? Un derecho, el derecho a la acción, solamente el derecho a la acción. Es decir, la posibilidad de iniciar. No es que no lo pueda hacer, pero en realidad podría oponerme la otra parte, la excepción de prescripción, y él puede decir este crédito está prescripto, por lo tanto, no es viable. El plazo de prescripción de los créditos laborales es de 2 años, sigue siendo de 2 años. Desde el momento que es exigible, ¿no? El momento que tuvo que ser pagado. La otra excepción al principio de renunciabilidad es la caducidad, que en el caso de la caducidad también tiene que ver con el transcurso del tiempo, pero acá lo que se pide es no solo la acción, sino también el derecho. ¿Sí? Pero la acción y el derecho en la caducidad, solamente la acción es la prescripción. Otro principio. Solo el derecho a la acción y en la caducidad la acción y el derecho. Y el derecho que lo puedo después discutir por otro lado, porque queda latente. ¿Y la prescripción? Es la prescripción. Sería como derecho natural. Esto significa que si En otra parte lo reconoce. Claro, si el empleador dice, sí, yo tengo que ser buen empleador, y ser como, ¿cómo se llama el pueblo del vecino? Le agarra un ataque de Flanders y dice, no, yo te lo voy a pagar, porque te corresponde, porque vos trabajás. Si alguien encuentra a una persona así, hay que darle un premio. Porque el que no dice, no, bueno. O sea, queda como derecho natural. Lo que sí puede pasar es que si vos lo pagaste, no está mal pago, sino que no se puede reclamar. En cambio, la caducidad, si vos lo pagaste, como no le correspondía el derecho, puede hacer una acción de reposición. ¿Sí? Vale, es difícil que alguien, es difícil que alguien pague algo que no le corresponde, pero bueno. ¿Alguien lee? ¿Cuánto es el tiempo de caducidad? No, la caducidad depende de que... hay muy pocos casos de caducidad. En el caso, un solo caso que es el de 30 días, en el caso de impugnación de la sanción disciplinaria. Entonces casi no se aplica el derecho de trabajo de la caducidad. Bien, principio de continuidad. Esto tiene que ver con que el contrato de trabajo, esto lo vamos a ver mañana, es de trato sucesivo, es decir, no se agota en una sola prestación. El contrato de trabajo tiende a repetirse durante el ciclo, durante toda su vida. De hecho, todo el mundo puede saber a ciencia cierta se dice, cuándo empieza un contrato de trabajo, que es cuando hay acuerdo de voluntades. Pero nadie sabe a ciencia cierta cuándo termina. Porque en realidad puede ser con la jubilación del trabajador o trabajadora, con su renuncia, con su despido, con su muerte. O sea, nadie sabe. ¿Por qué? Porque el contrato en sí
mejor dicho, en general es de tiempo determinado, indeterminado, de plazo indeterminado. Es decir, no se sabe cuánto tiempo va a durar. Estamos hablando de un contrato normal, no una contratación, una modalidad contractual. Estamos hablando. Pero si alguien, por ejemplo, hoy en día entra a trabajar en un lugar, más allá de que sabe que va a tener 3 meses de prueba, pero si pasan esos 3 meses de prueba y alguien le diga, bueno, ¿cuánto tiempo vas a trabajar ahí? Y no sé, pero no tenés un plazo. No. Lo que yo aguante, lo que yo dure, lo que me aguantan a mí. Y si quién te dice que yo haciendo y voy ganando terreno, yo a gerente general o CEO de la empresa y me subí ahí, o no me subieron nunca y me muero ahí en la empresa. No, puede ser que no, puede ser que de repente de acá a 2 años me enoje con el empleador y me despido o se renuncie. Puede ser que el empleador se muera y sea importante que termine. Bueno, puede ser que se vaya a quiebra y chao, la empresa, o caiga un terremoto en la empresa y se termine la empresa. Bueno, uno no sabe, pero lo que sí sabe es cuándo empieza. Entonces, teniendo en cuenta esto de la incertidumbre del plazo, es que existe el principio de continuidad, en el cual las partes tienen que adecuar su conducta para que el contrato continúe en el tiempo y que siempre se prefiera la continuidad antes de esto. Entonces está la posibilidad de que se suspenda por momentos la prestación de las partes. En las vacaciones el trabajador no va a trabajar, pero cobra salario. Lo mismo que sábado y domingo, lo mismo que los días de descanso o de licencia. La posibilidad de que si, por ejemplo, el trabajador tiene una crisis económica y no puede pagar el salario, puede suspenderlo por razones económicas al trabajador sin que eso signifique la extinción del contrato. O sea, un montón de situaciones que vamos a ir viendo que hacen que, si bien pueden afectar ciertos aspectos del contrato de trabajo, el mismo no se extingue. De hecho, hasta alguien que trabaja hace 10 años en una empresa, yo le puedo preguntar, ¿vos cuándo entraste? El primer día aquí, sí. Y yo, por ejemplo, atendía el teléfono. ¿Y ahora qué haces? Y ahora estoy a cargo de la oficina. Esto quiere decir que, en realidad, tu tarea fue cambiando. Tu responsabilidad también, y por ende también tu salario. Sí. Y sin embargo, vos no fuiste celebrando contratos nuevos. No, porque ya la actividad se fue mutando. Bueno, esto tiene que ver con el principio de continuidad, que es la mutación del contrato para darle continuidad al mismo. ¿Sí? Esto tiene que ver con esto. Y por último, vamos a ver el principio de primacía de la realidad. Tenemos 2 más, así que vamos. Ese sería el último importante, después el resto se los dejo. El principio de primacía de la realidad es un principio muy interesante, porque en realidad hasta el enunciado es gracioso, ¿no? El principio de primacía de la realidad. Esto quiere decir que es más importante los hechos que los documentos. Es más importante lo que se ve que lo que está escrito. Es decir, que lo que es importante es lo que pasa realmente y no lo que se pactó. ¿Sí? Entonces digo, bueno, pero no entiendo aquí. Esto se puede hacer una comparación con el derecho civil, y si viniera una persona y diría, doctora, tengo problemas con la dueña del departamento donde vive. ¿Qué tipo de problema? ¿Y qué quiere que le pase? Vos firmás un contrato por cuánto tiempo. No, nunca firmé un contrato, fue de palabra. Pero siempre pagué. Bueno, entonces, no, pero habíamos pactado la última vez que hablamos, yo me quedan 3 años y ahora quiero que me pase. Entonces, a ver, yo quiero saber qué posibilidades tengo de reclamarles. Y ahorita diríamos, si tú firmaste un contrato, no hay ningún acuerdo de voluntades, por lo tanto, el inmueble está obligada a respetarse la palabra. En el derecho civil no importa tanto la palabra, sino lo mismo. Pero no. Es más, hasta puede ser que vos sos un intruso y bueno, no ocupa y te desaloja. Vas a saber que, bueno, eventualmente, si vos tenés recibos de los pagos mensuales, no te va a poder reclamar los meses que vos estuviste ahí viviendo, pero de ahí de acá ahora, o sea, lo único que te recomiendo en todo caso es no le pagues más y bueno, espera que te saque, ¿okay? Pero anda haciendo la valija. Ahora sí, esta
consulta. Imaginamos, y bueno, tengo un amigo que tiene una consulta laboral, que me parece que también está en el horno como yo. Entonces dice, bueno, yo escuché lo que recién, bueno, no sé preguntarlo, pero bueno, yo hace 10 años trabajo en una empresa, nunca firmé nada, no tengo ningún recibo, nada, todo de palabra, y ayer el empleador me dijo que no vaya más, y por lo tanto, pero como usted dijo que si no tengo nada firmado, no tengo nada que reclamar, no, en su caso es distinto. ¿Por qué? Porque en su caso lo que importa no es lo que está firmado, sino lo que ocurre en la realidad. ¿Qué quiere decir? Sí, significa que usted, por más que no lo haya celebrado, tiene un contrato de trabajo vigente con usted. ¿Y cómo lo pruebo? Testigos, quizás alguna documentación, algún informe, o sea, depende de la actividad que tenga, pero usted puede probar que había una relación jurídica laboral. Y esto significa que usted puede reclamarle, primero que le dé tareas efectivas, y si no se les da confianza de pedido, después de reclamar. O sea que es totalmente distinto al caso del mundo. Porque lo que importa son los hechos y no lo que está firmado. Es más, si en vez de estar totalmente en negro, usted hubiera estado parcialmente en blanco y usted recibe una suma de dinero superior a la que figura en el recibo de sueldo, en realidad lo que importa es lo que usted recibe y no lo que está firmado. Más allá de que el empleador va a decir, un momento, el trabajador firmó todos los meses de conformidad, nunca me hizo ningún reclamo que cobraba 50.000 pesos. No entiendo por qué me reclama 80. Decir, bueno, porque usted le paga 80. Bueno, pero ahí dice 50 y nunca me reclamó nada. O sea, que es raro que ahora me reclame, ¿eh? Porque ahora sí es raro, ¿no? Entonces le dirían, no, el derecho laboral no es raro porque usted es empleador y usted... Hay muchos empleadores que hacen, que no es nada raro. O sea, si el trabajador acredita que usted le paga 30.000 pesos en negro, es raro. ¿Entiendes? Porque aquí al principio de la realidad. Esto tiene que ver con evitar el fraude laboral, evitar la simulación, porque son figuras, ¿no? O sea, de repente yo tengo una empresita, digo, muy mal asesorada por un contador, no hay ningún contador, puedo hablar más. A veces tengo algunos contadores, mi esposa es contadora, por lo tanto puedo hablar más tranquilamente de los contadores. Muy mal asesorado por un contador, porque vieron que un contador tiene cosas muy buenas, pero un contador dice, bueno, un empresario dice el contador, quiero pagar lo mismo posible. ¿Cómo hago? Bueno, no tengas una empresa, ¿no? Yo quiero ganar plata, pero ganar mucha plata y pagar plata. Bueno, tengo que contratar a un trabajador. Bueno, contratarlo como un tributista, que empiece a cargo, a hacer el chever, que tenga factura, que esto, cosa que es totalmente una mentira y es un arma de otro filo, ¿no? Es como comprar la droga esa. ¿Qué dice? ¿Eh? Le hablaron acá una compañera con una conversación, los chicos están en Sí, ¿y qué dice? ¿Lo puedes leer? La inscripción del monotributo quiere evadir las obras sociales. Exactamente. Sí, exactamente, sí. En realidad, ¿qué es lo que supuestamente el contador le está diciendo? Quédate tranquilo, vas a pagar menos y vas a ganar más, porque si vos pagás menos de lo que le corresponde al trabajador, porque no haces aportes a la obra social, vos vas a ganar más. Sí, lo que pasa es un arma de doble filo, porque el día de mañana ese trabajador agarra a uno de los que puso acá, y sabiendo esta clase, dice, no, pero vos, está bien, un día que vos te canses, le haces un reclamo para que te registre correctamente, y lo único que tienes que hacer es acreditar que prestaba servicio para esa persona. Esto después va como por un tubo. O sea, significa que esa persona que se ahorró mucho tiempo, después tiene que pagar un precio laboral. ¿Sí? Yo siempre cuento la historia. El caso de un amigo, muy amigo, que es odontólogo, y cada tanto a veces me hacía preguntas respecto a esto, y una vez en un almuerzo me dice, yo tengo una mala suerte. ¿Por qué? Dice, porque yo no tengo suerte con los empleados y empleadas. Digo, ¿por qué? Y porque todos me terminan haciendo juicios. Pero vos lo pones en negro, lo pones en blanco, y no, muy caro. Entonces menos. Vos te arriesgas mucho, o sea, te arriesgas mucho, tenés que ser muy afortunado para que una persona a la cual la tenés. Aparte digo, vos tenés que ser muy buen empleador para que te haga un juicio, ¿no? O sea, tratarnos muy bien a la persona, porque si vos en un momento lo trataste mal y esa persona se enojó, es como tiene el argumento ahí, es como este fue. Es como tengo la foto de la China Jara y en un momento la publico, bueno, así. Esto, porque en realidad lo que se está haciendo es evadiendo, pero en realidad todo esto, o sea, nadie inventa nada, todo esto es un arma de doble filo porque en realidad lo que va a tener que hacer el trabajador es acreditar que en realidad hay un
vínculo jurídico, con todas las características que vamos a ver mañana, y esto hace de que el juez va a decir, no importa lo que haya firmado, no importa que esté escrito, no importa que supuestamente sea un empresario esta persona. Si yo, por las pruebas, veo que está cumpliendo las tareas de un trabajador en relación de presencia, esto es contrato de trabajo. Por lo tanto, marche preso de una manera el empleador, y marche preso no por parte. Bien, bueno, ya llegamos a las 3, así que nos vemos mañana. O mucho más. Tranquilo lo que parecía, ¿no? No tanto calor. Porque un día fresquito hoy. Para la grabación. Going in progress.